Bueno, estamos de regreso aquí en Eternidad y Razón para un episodio más y en esta ocasión pues continuamos con nuestro buen invitado Diego Herrera, que ya ha estado aquí anteriormente. Diego, ¿cómo estás? Tío, la verdad es que para mí es un honor, una alegría poder estar aquí y conversar con ustedes dos, amigos ya desde hace años. Sí, Creo sí. que la vamos a pasar bien y creo que vamos a aprender un montón. Y ese combo es Va a estar buenísimo en todo. nítido. Josh, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo están? Qué bueno estar los tres reunidos otra vez. Creo que del último episodio que hicimos salieron buenísimas ideas, buenos tips y no dudo que este va a ser mejor. Así que arranquemos. Sí, nos metemos de lleno a lo que vamos a hablar el día de hoy. Es un tema que para mí es muy importante porque creo que hoy en día todos podemos ser víctimas de esto. Si no tenemos el suficiente cuidado o la suficiente capacidad de reflexionar si estamos cayendo en eso. Y nos referimos a ese deseo que a veces tenemos nosotros de querer componer las cosas que están allá afuera desatendiendo lo personal. Es decir, todos tenemos distintas metas y aspiraciones. Y estoy seguro que todos queremos ver mejor el mundo. Por esa razón, cuando una modelo está en su concurso en Miss Universo, hasta ya se volvió un chiste, ¿verdad? Que le pregunten, ¿y qué es lo que usted quiere para el mundo? Y las modelos siempre contestan, quiero la paz mundial, ¿verdad? Todos tenemos este deseo de que el mundo sea mejor. Sin embargo, podemos caer en un criticismo que nos desenfoque de lo que personalmente deberíamos de querer componer. Y empezamos a disparar a todos lados en lugar de disparar hacia adentro, en sentido figurado. Y yo creo que quiero introducir una palabra aquí dentro de la conversación y ustedes me dirán si creen que tiene que ver o no, y es el orgullo, o la arrogancia, o la soberbia, como le quieras llamar. Al final todas derivaciones del orgullo, de no ver hacia adentro y de prestarle más atención a lo que está afuera. Creo que sí es un mal muy generalizado. Normalmente el jardín del vecino se ve mal y con eso yo me siento mejor de que el mío no esté tan bien. Sí. Quiero desde ya poner sobre la mesa uno de los versículos que más me ha confrontado en la vida y es cuando... Y yo creo que uno tiene picos más altos de ponerse juzgón, ¿verdad? Sí. Pero creo que uno tiene que aprender a identificarlos cuando uno es como, ay, y aquel no sé qué, aquel vino tarde, aquel colaborador, es que en la familia como... Y ahí es como, sí, está bien, incluso quizás te dé razón, pero ¿y adentro? Porque de eso es lo que sí puedes cambiar, eso está en tus manos, la conducta de los demás tal vez, ¿no? Déjenme leerles una belleza y desde ya ponerla aquí en la mesa. Mateo 7, 1, 5 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hay algo que yo siempre me he preguntado después de leer esto y es, tal vez no había paja en el ojo ajeno, porque o tal vez realmente mirabas lo malo en la persona que está a la par porque tú tenías atrofiada la vista. Quizás no está tan mal el mundo. Quizás los lentes con los que lo estás viendo está mal. Sí, justo ahí iba a citar tu episodio 1 de Eternidad y Razón, ¿verdad? ¿Con qué lentes ves al mundo? Y a mí yo creo que podríamos hablar todo el episodio de ese versículo sin salirnos de ahí y quiero poner una idea sobre la mesa. Si ustedes se dan cuenta, en ese versículo se menciona la paja y la viga, y la diferencia entre tamaños es sustancial. Y resulta que la viga está de tu lado. Y muchas veces nosotros vemos la parte de afuera más grande. ¿Por qué? Porque queremos cambiar el mundo. Es que si no tiraran basura, si todo el mundo siguiera las reglas, si todos hicieran fila aquí en Guatemala, las cosas serían... Ahora te pregunto yo, esa en realidad es una paja, según el versículo. Pero nosotros, ¿qué viga tenemos? ¿Verdad? ¿Cuántas veces tú has tirado basura en la calle, por ejemplo?
¿Cuántas veces has querido ganarle al sistema y te has querido colar, por ejemplo? Pero hay de aquel que se cuele cuando tú estabas haciendo tu cola, que tal vez no es la mayoría de veces. Entonces, a mí me gusta ese ejemplo y es un versículo, como decías, Diego, que confronta muchísimo. Pero no dice quita la paja de tu ojo, dice quita la viga. Y muchas veces es más fácil ver la paja del ojo ajeno porque requiere cero esfuerzo, criticar, cero. Ajá. Sí, ¿y cuáles son las consecuencias de esto? Las consecuencias de esto, cuando las sacamos de contexto, es que puede venir alguien con una vida muy desordenada o en el sentido del versículo con una viga, con una paja, ¿verdad? Porque la paja es la que está en el ojo de uno, ¿verdad? Y la viga en el ojo del... No, al ¿Al revés. revés? Ah, ok. Entonces puede venir alguien con una viga muy grande en su ojo a querer venir a componer el mundo entero. Ajá. Y eso es lo que es realmente peligroso. Así es. Por esa razón dicen que no hay peor cosa que alguien ignorante con muchísimo poder. Y es de eso de lo que nos tenemos que cuidar, porque quizá un día tú vas a tener una posición de influencia y no puedes liderar desde el orgullo de ver hacia los demás y no ver hacia adentro. Eso puede ser muy delicado porque entonces puedes hacer muchas cosas que después solamente van a alimentar eso. Una de las cosas que yo había leído por acá, se las quiero leer a todos, es ese momento en el que esta persona que fue muy famosa porque asesinó a muchos jóvenes del colegio Columbine en los Estados Unidos, se hizo muy famoso. Estoy seguro que han escuchado de estas matanzas masivas que han hecho, y qué darks hablar de eso, perdón, pero es que hay una buena enseñanza aquí. Y ellos la mayoría de estos jóvenes que hacen esos asesinatos masivos y la mayoría de asesinos seriales, fíjense que tienen, de acuerdo a ellos, tienen su propia lógica de por qué hacen las cosas. O sea, no es que un día amanecieron y quisieron tronarse a todos, no es así, sino ellos tienen un razonamiento incorrecto, por supuesto, pero al final de cuentas tienen uno. Y escuchen lo que dice la carta de los de Columbine. Dice: prefiero morir antes que traicionar mis ideas. Antes de abandonar este insignificante lugar, mataré a todo aquel que me parezca inútil para todo, sobre todo para vivir. Si en el pasado me jodiste, dice la palabra, morirás si te veo. Igual puedes molestar a otros y luego hacer como si no hubiera pasado nada, pero conmigo no te va a funcionar. No olvido a la gente que me hizo daño. ¿Y por qué les leo esto? Porque creo que esta es otra fuente por la cual hay muchas personas que quieren arreglar las cosas afuera antes de arreglar las cosas que es adentro. Y es a causa del sufrimiento. No necesariamente uno quiere criticar y juzgar a todo el mundo antes de verse hacia uno adentro solamente por orgullo quizá, o solamente porque sos incapaz de ver lo que el otro hizo, sino muchas veces es porque el sufrimiento que has experimentado en la vida te hace creer que la vida misma no vale la pena, o te hace creer que todo allá afuera está arruinado. Y entonces, si ya todo afuera está arruinado, ¿qué sentido tiene que entonces yo quiera componer lo mío? Primero va a querer componer afuera a todos. Entonces, por eso él dice: voy a matarlos a todos, porque todos tienen el potencial de un día molestarme a mí. Y es una línea de pensamiento como muy, muy delicada, porque al final de cuentas lo que dice la Biblia es cierto. Pues, ¿qué hubiera pasado si tal vez mejor este brother ve hacia adentro y dice: ok, hay personas que utilizan el sufrimiento como excusa para hacer lo malo, pero hay quienes utilizan el sufrimiento como una excusa para hacer lo bueno? En vez de juzgar a los demás, aprendo que yo no debo de tratar así a los demás. Que si el mundo allá afuera está mal, no voy a querer intentar hacer la violencia para que eso mejore, sino mejor voy a agarrar ese feedback y decir: me voy a cuidar de no hacer yo algo malo que ponga algo peor sobre el mundo, ¿verdad? Es un ejemplo bien duro. Sí. Y yo tal vez lo veo como a veces nos hace falta aceptar o dimensionar correctamente el contexto, ¿verdad? Yo no estoy quitándole importancia al sufrimiento que esas personas tuvieron, sino estoy tratando de visualizar cuál es la actitud después de ese sufrimiento que los llevó a hacer o el mal o el bien, ¿verdad? Y el contexto me fascina la frase del contexto no es pretexto, ¿verdad? Pero sí influye. Y yo lo quiero ver así. Yo no me voy a enfocar en hacer el mal, ¿verdad? Porque hacer el mal al final, el tipo de venganza o el tipo de placer siempre es más corto, ¿verdad? Biológicamente tu sentimiento de venganza
llega hasta un punto de corto plazo, ¿verdad? Mi satisfacción por venganza es un pedacito, ¿verdad? Pero mi satisfacción por hacer el bien es de largo plazo. Y a veces eso se nos olvida, porque lo que queremos es solucionar en el momento de la forma en que nosotros creemos que se tiene que hacer. Y yo voy a hacer justicia con mis propias manos porque a mí me trae placer a corto plazo. Pero si volvemos al ejemplo principal que menciona el doctor Peterson en uno de sus capítulos, yo no quiero ganar en esta vida, yo quiero crecer en esta vida. Y eso es algo de largo plazo. Entonces nosotros deberíamos de buscar que si tuvimos algún sufrimiento, si pasamos por algún problema o dificultad, que la actitud debiese ser en un bienestar de largo plazo. O sea, ¿qué me trae a mí satisfacción de largo plazo? No es la venganza, es hacer el bien. Y cuando vemos esta historia, porque ya sabemos qué sucedió, ya sabemos en qué paró, y entonces me encanta esto porque nos podemos poner en los pies, en los zapatos de esta persona y entender un poco más, tener esa empatía de por qué sucede esto. No sucede porque alguien se levante con ganas de asesinar personas. Tiene ciertos ideales, tiene cierto deseo de cambio, de transformación, pero hay que hacer la pregunta concreta, ¿no cambió el mundo? Quizás no, seguro hizo un mundo peor, un mundo con miedo, con dolor. ¿Por qué? Porque el mundo no se cambia de afuera hacia adentro, se cambia de adentro hacia afuera. Así es. Varias de las enseñanzas de Jesús van a eso. Mira, estás viendo allá, estás viendo lo ajeno, estás viendo lo que está afuera, pero muchas de sus enseñanzas nos exhortan a que tengamos introspección, a que veamos cuál es el estado de nuestra alma, de nuestro corazón. Esa es la mejor forma de cambiar al mundo, pero parece insignificante. Y creo que la menospreciamos mucho porque es como, pero solo me voy a cambiar a mí. Hay mucho poder en el cambio real de una sola persona. De acuerdo. Y si no, vayamos al ejemplo, Jesús. Él cambió el mundo, pero realmente los cambios fuertes que él hizo eran dentro de él. Y luego los empezaron a conocer las demás personas que lo rodean hasta que varios miles de años después nos siguen cambiando a nosotros. Sí, es una picazón que tiene nuestra generación, mucha. Nuestra generación es, en especial, creo yo, me atrevo a decirlo, especialista en querer componer todo afuera y, ¿verdad? Y protestamos y hacemos. Y no está mal ejercer tu derecho cívico, tu deber cívico de, ¿verdad? De hacer estas protestas pasivas cuando algo no te parece bien. Lo que está mal es cuando son como ya no pasivas, pero no nos referimos a eso, a hacerlo, ¿verdad? Cuando uno ve una injusticia debe reclamar, pero de igual manera sí no se puede caer en que eso se vuelva el foco de tu vida, que tu vida no gire en torno a eso, las ideologías allá afuera, los movimientos sociales, ciertos movimientos sociales y ciertas ideologías te motivan a eso, te motivan a que estés queriendo componer todo allá afuera. Y qué fascinante el cristianismo, porque vos lo ponías muy bien, el cristianismo te enfoca a ti como persona. Lo que puedes cambiar. Enfócate en ti. ¿Sabes qué? Tal vez, a lo mejor antes de comentar ese tweet o ese comentario que ya estás escribiendo así súper tóxico, tirándole a medio mundo, ¿por qué antes de escribir ese juicio que estás a punto de hacer, por qué no mejor te detenés un tiempo, soltá Twitter un ratito y pensás en qué cosas necesitas poner en orden en tu vida hoy? ¿Qué cosas deberías de mejorar hoy? Lo he dicho en otros episodios, pero creo que al final de cuentas eso es algo concreto que te puedes llevar de este podcast y es ¿qué deberías de poner en orden hoy? Deja de estar pensando en lo que hizo mal tu esposa. Deja de estar pensando en lo que hizo mal tu esposo. No, ahorita no se trata de eso. Ahorita se trata de qué puedes mejorar tú. Y esa es la pregunta que te quiero hacer. Tal vez hay un problema ahí con tu carácter. Tal vez hay un problema con tu desorden. Tal vez hay un problema, qué sé yo, qué sea, ¿verdad? Tal vez tienes algún desorden sexual. Tal vez tienes algún desorden alimenticio. Corregí eso. Enfócate en volverte mejor persona y entonces no vas a encontrar pero ni tiempo para andar juzgando a los demás allá afuera, porque te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que mejorar adentro. De acuerdo, de acuerdo. Creo que siempre es más sencillo creer que puedes cambiar algo grande,
Ajá. Solo Puede creerlo, ser. ¿verdad? Sí. Porque sí, es muy, muy fácil. Yo hubiera hecho esto como gobernante, como líder de tal. Sí, Y no pero hace su cama, así, vamos. ese era el ejemplo que quería llegar yo. O sea, Perdón. cómo incluso hay un libro, no recuerdo. Sí, el libro se llama Extreme Ownership. ¿Verdad? Buenísimo, sí, sí. Y él habla de todo aquello que podés asumir como tu responsabilidad, ¿verdad? ¿Cuál es? Entre mayor responsabilidad agarres tú, mejor va a ser tu entorno, ¿verdad? O sea, al revés de lo que uno pensaría, ajá. ¿verdad? Y eso es justo, empieza el ejemplo con, mira tu cuarto. Quiero que antes de que salgas a dirigir al pelotón de la guerra, quiero ver si hiciste tu cama, si está todo limpio y si tu mamá está orgullosa del cuarto que tenés. Son cosas que puedes cambiar, que son muy pequeñas, ¿verdad? Y me fascina porque Jesús lo pone de la forma más sencilla. Para salvar a todo el mundo, tú individualmente tenés que reconocerlo a Él como Señor y Salvador para salvarte individualmente. O sea, Él no hizo una masiva colectiva, dijo todos aquí son salvos por... Wow. No, es colectivo, es individual. O sea, el cambio más grande del mundo vino de persona en persona, de uno a uno. Y es voluntario. Sí, seguro. Es el propósito personal. Y es que a veces canalizamos mucho el cambio que quisiéramos vivir, lo canalizamos a través del juicio que emitimos. ¿Por qué? Porque duele menos. Duele menos decir, ellos deberían estar limpiando las calles, ellos deberían estar haciendo aquello. Eso no duele, es como incluso uno se pone desde una postura de yo sí lo hago. Pero ya cuando uno voltea a verse y ve esas mismas carencias que está juzgando, y hay una historia, y creo que es de las más famosas que habla acerca de esto, es cuando los fariseos y los escribas apedrearon a la mujer. Llegan y la encontraron en el acto mismo de adulterio. Dice, entonces la agarran, le iban a apedrear. La ley decía que hicieran eso. O sea, en ese punto no está mal. Era legal. Cuando Jesús viene y les dice, tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Nadie la tira. Entonces, ¿qué me deja entender eso? Todos tenían un pecado. Quizás la ira y el odio que tenían contra la mujer lo estaban canalizando en ella, pero realmente era la molestia que sentían porque quizás algunos de ellos también estaban en adulterio. Yo no sé qué pecado, yo no sé cuál fue el pecado que les impidió que tiraran la piedra. Solo sé que ninguno la tiró. Seguramente todos tenían pecado. Y entonces ellos tenían esa ímpetu de cambiarle la vida a la mujer adúltera. Pero Jesús viene y ¡pum!, les cambia el enfoque. Es como, sí. Jesús nunca dijo que estaba bien lo que hizo esa mujer. Ni le dijo no tiren la piedra. No. Eso es lo más impresionante. Solo le dio la vuelta al enfoque. Está mal. De hecho, a ella luego le dice, levántate, no peques más. Sabía que estaba mal, pero a ellos realmente lo que están haciendo mal es que querían cambiar a la mujer. Estaban enojados con la mujer al punto de querer matarla. Pero realmente ellos lo que tuvieron que haber matado es el pecado que llevaban dentro, no el pecado que estaban viendo afuera. Y yo sí me he dado cuenta que la gente que juzga más duro es la gente que tal vez esconde más pecado. No sé si me estoy tirando una conclusión muy fuerte, pero esas sí se las digo después de un par de años de observar. Me encanta observar a la gente. Y cuando veo a alguien que es duro para emitir un juicio, cuando alguien comete un error, veo otra vez a estos fariseos y escribas queriendo apedrear a alguien porque no voltean a verse a ellos mismos. Sí, como que tiran los piedrazos hacia afuera. Dice, les quiero leer algo, Mateo 16:26 dice, pues ¿qué provecho tendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Y la otra versión dice, les leí la Biblia de las Américas, y NTV dice así, ¿qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? Y así dicen la mayoría de versiones, siempre vas a tener como estas dos posiciones, ¿verdad? La posición de lo general y lo amplio y lo que uno quiere lograr afuera versus lo interno, lo íntimo, lo que yo como persona debería hacer, el piedrazo que a veces me debería tirar adentro antes de quererlo soltar hacia afuera. Y la pregunta es esa, la pregunta es, ¿hasta qué punto estás dejando que lo que en tu vida personal haces
crea una brecha demasiado amplia entre la vida pública que afuera tenés. Y eso es un riendazo para todos los creyentes, para todos, o sea, me incluyo ahí. Es decir, uno no, o sea, tu vida como creyente, uno de sus objetivos debería ser ir cerrando la brecha que existe entre la vida pública y la vida privada. Debería de ser así, porque como cristianos muchas veces nos juntamos, tenemos comunión, hacemos grupo discipulado, qué sé yo, otras cosas en tu iglesia, donde sea que nos sintonices, pero uno puede tener, ¿verdad? O sea, uno se quiere mostrar bien hacia afuera, ¿me entendés? O sea, querés mostrarte bien hacia afuera, pues, claro. Y por esa razón hasta te ves bien, dijera el Diego, tirándole a alguien más, ¿verdad? Porque hasta te ves en una posición moral superior cuando criticas a alguien hacia afuera. Pero la pregunta es, ¿cómo estás adentro? ¿Cómo es tu vida privada? Ahí cuando nadie más te ve. Alguien incluso lo amplía más y decía, tú sos aquello que haces cuando nadie te ve. Ahí literalmente lo dejan. Tú sos aquello que haces cuando nadie más te ve. Eso sos, porque ahí no tenés restricciones. No tenés otras cosas que escondan aquello que tú verdaderamente haces. Y por esa razón ¿por qué te decimos esto? Porque vos dijiste una palabra que me encantó y es responsabilidad. Es llevarte a la responsabilidad de decir, aquí estoy y no estoy allá, no por culpa del sistema, no por culpa del político, no por culpa del presidente. No, yo sé que hay figuras a las que te encanta tirar. A mí también, yo también tengo figuras a las que digo yo me indignan. Pero ya, pues, o sea, al final de cuentas, tampoco puedes echarle la excusa a esa persona de por qué no has llegado ahí. Fíjate vos que algunos dicen, no, es que en Guatemala hay mucha pobreza. Bueno, pues hay todo un movimiento, vayan a ver ese episodio, se llama Los Culturalistas, lo grabé hace ratos, pero los culturalistas es un movimiento de intelectuales que lo que proponen es que lo que define que una persona salga adelante no, son sus valores personales y punto. No, pero y el sistema de plano afecta también seguro, claro. Pero los valores personales son los que determinan si una persona sale adelante o no. Por esa razón el japonés, a donde sea que vaya, en el país que esté, sale adelante. Sale adelante, sí. ¿Verdad? Y tal vez te voy a dejar a ti que nos escuchas, te voy a dar un tip que a mí me ha servido mucho, ¿verdad? Porque uno diría, es muy fácil criticar a los demás porque eso me evita que tenga que decidir y hacer algo, ¿verdad? Pero ahora te voy a poner un ejemplo al revés. ¿Qué pasa cuando te empezás a enfocar en ti y en lo que puedes cambiar? Te vas a dar cuenta que hay oportunidades que no estabas viendo por estar criticando a los demás. Y entonces te estás desaprovechando muchas de las cosas que te suceden solo a ti, por tus dones, por tus talentos, por el contexto, por tu esfuerzo, que no estabas viendo. Y cuando empezamos a fijarnos en la viga del ojo, te vas a dar cuenta que tenés otras aptitudes y otras habilidades que no estabas explotando por estar concentrando tu esfuerzo en criticar afuera. Y yo te invito a que hagas ese ejercicio, ¿verdad? Que tú agarres un papel en blanco y digas, ¿qué oportunidades tengo yo que requieren un poquito de mi esfuerzo, pero que pueden tener resultados significativos en mi vida? Y te vas a sorprender porque seguro tenés muchísimas cosas que aportar, muchísimas cosas que lograr al alcance de tu mano. Solo decidí fijarte en ti ahorita y no en los demás. Cal, eso que decís yo lo podría resumir en la palabra, tenemos que ser responsables con nuestra propia vida. Sí. Y hay un chiste que me ayuda a ejemplificar mucho esto. Yo me recuerdo y pensaba bastante en esto. Una persona va al doctor y viene y le dice, cuando me toco la rodilla me duele. Y el doctor, de plano se quebró la rodilla, los ligamentos. Y viene y le dice, cuando me toco el hombro me duele. Entonces, el doctor ya se asusta más. Quizás se cayó muy duro en las escaleras y se rompió todo. Cuando me toco la cabeza me duele, le dice esta persona. Entonces ya el doctor es como... Y entonces empieza a examinar a la persona y realmente lo que la persona tenía es que tenía roto el dedo. Tal vez nosotros somos el dedo roto, que está viendo todo mal. Pero realmente los que estábamos rotos éramos ejemplo. Nosotros. Qué bueno. Qué bueno. Sí. Y lo tenemos que arreglar. La rodilla está bien, el hombro está bien, la cabeza está bien o no está tan mal como pensamos. Lo que tenemos que arreglar es el dedo, o sea, nosotros mismos. Porque es como las personas que tienen rotos los lentes. Sí. Miro doble. No es que hayan dos árboles, es que tenés roto algo con lo que estás viendo. Entonces...
tenemos que tomar esa responsabilidad, uniéndolo a la idea que decías, de tomar las riendas de nuestra vida y darnos cuenta que no, que quizás no tenía que cambiar todo lo que está alrededor, que quizás lo primero que tenía que hacer era cambiar mi corazón. ¿Por qué? Porque de un filtro de dolor, de sufrimiento, todo parece malo. Es como no sé si vieron Encanto, a los que nos están escuchando, esta mujer que le llovía sobre la cabeza. Ella podría decir fácil que la vida es gris, Sí. pero realmente era su vida la que estaba gris en determinados momentos. Refleja su estado, ¿verdad? Normalmente es algo bien, bien poderoso poder cambiar el ejemplo de los lentes, ¿verdad? O sea, ¿cómo ves el mundo? Mírate un rato, pues ponete en el espejo y decir, ¿qué puedo cambiar yo? Y te vas a dar cuenta que no son cambios tan radicales, pues no vas a tener que cambiar tu estilo de vida de la noche a la mañana. Son pequeñas cosas, lo que hablábamos en el episodio, hace 3, 4 episodios, son pasos de bebé, ¿verdad? Son cómo vas a gatear para poder ser una mejor persona. Y la Biblia lo dice, de todas las cosas, guarden su corazón, empiecen a trabajar ahí. O sea, déjenme Dios dice que Él se va a encargar de muchas cosas, solo tener la disposición, la intencionalidad y asumir la responsabilidad de que tú sos el que puede generar un cambio. Y ese cambio que hagas en tu forma individual tiene más impacto en el mundo que tratar de cambiar el mundo. Sí, y yo me quedaría con lo siguiente, porque ya casi estamos llegando al tiempo. Me quedaría con lo siguiente, y es que, así como decías, lo de la tormenta, me puse a pensar que hay gente que, por ejemplo, se cambia de iglesia, que se cambia de trabajo, que cambia de novia, cambia de novio, y muchas veces hace estos cambios pensando que al hacer un cambio externo va a suceder algo interno, y realmente a veces quizá el cambio que estás haciendo se debe a algo interno. Sí, quizá la razón por la que no te ha ido bien en las relaciones que has tenido es porque tú tenés algo que no has querido cambiar, que no has querido mejorar, o quizá ese trabajo tú sentías que, qué sé yo, o sea, no sé cuál puede ser la situación, que te trataban mal, por ejemplo, o que no te daban lo que te merecías, o que el ambiente no te gustaba, qué sé yo. ¿No será que si ya te ha pasado muchas veces en muchos trabajos eso, el del problema sos tú? Vale la pena hacernos esa pregunta, y es difícil y doloroso y feo, porque a nadie le gusta sus verdades, ¿verdad? O sea, no es fácil ver el tablero de nutrición y ver que tenés de edad metabólica 50 años cuando lo que tenés son 30, que es mi caso personal. Así me ha pasado cuando me medí. Ahorita creo que ya mejoré, pero el punto es, no es fácil tropezarse contra la verdad y contra la realidad de las cosas. Sin embargo, es eso lo que a veces te va a ayudar a querer mejorar, pues, y que un amigo, que amigos como nosotros hoy te digamos, mira, tal vez el problema no es tu novia, tal vez el problema sos tú, ¿verdad? Sí. Balancea esto que estamos diciendo con el episodio anterior de la amistad y de cuándo dejar una relación tóxica, balancearlo los dos, y que eso te sirva como un criterio para saber si quizá hay algo que tú debes cambiar, o si en realidad si es una dinámica externa la que está produciendo los problemas que estás experimentando. Así que, bueno, ha sido de nuevo un gustazo estar con todos ustedes. Vayan a suscribirse al canal, síganos en Spotify y en las demás plataformas que estamos. Esto fue Eternidad y Razón junto a Diego Herrera y Josh Ramírez.